Directamente desde Juliaca, Purito, Perú, con pura osadía. Giselita, bienvenida, hermana. ¿Cómo estás a Purito, Perú? Muy bien, buenas tardes, señor Eduardo Chacón, Purito, Perú. Igualito que tú. Igualito que tú. Oye, estamos cargados de novedades, ¿no, papá? Sí, como has visto, Eduardito, estamos Oye, con novedades. Para poder encontrarles a ustedes la agenda también demasiado, ya no se paran en Perú, en Bolivia, en Argentina. Yo vengo a Juliaca y tú estabas llegando, si no, también no los encuentro. Siempre tenemos que estar cruzándonos. Vienes y nos vamos, te vas y llegamos. Bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Vienes o te vas? Decídete. Mejor vienes. ¿Qué vienen las novedades en Pura Osadía, papá? ¿Vienen nuevos lanzamientos? Sí, en Osadía estamos preparando canciones. Bueno, es más, ya está todo preparado. Solo nos falta lanzarlo para que de repente, como siempre nos han apoyado, por favor apóyanos. Ya sabemos, ya podemos lanzar de repente el título. Sí. No. Total decidido. Ese es el título, ¿sí o no? Ya, mientras tú te decides, porque no es el título, ya voy a conversar con el flamante jale de Pura Osadía. Esta belleza, esa niña que acaba también de llegar y a radicar acá en Juliaca, ¿no? Sí, bueno, buenos días a ti, gracias. Bueno, Uy, qué linda tu voz. estoy muy feliz, contentísima y agradecida con mi grupo ahora, ¿no? Somos un equipo, Ven una más acá, familia. ven más acá, papá. Somos un equipo, una familia, estoy muy contenta, feliz y agradecida también con Tobías, con Giselita, con todos los socios. Y bueno, es una bendición de Dios para mí. Vamos a hacer, para romper un poquito el hielo, con esa voz tan linda puedes decir, hola, yo también soy Purito Perú, igualito que tú. Ya. Hola, yo también soy Purito Perú, igualito que tú. Uy, mira qué lindo sale, y tú no aprendes el eslogan todavía. ¿Qué expectativas aquí en Pura Osadía, Mari? Bueno, feliz, contentísima, ya como saben, ya vamos a lanzar las 2 primicias. Espero que le guste a todo el público maravilloso de todo nuestro Perú, la gente hermosa de Bolivia, de Chile, Argentina, Brasil y todos. ¿Qué tal convivir con toda esta agrupación Pura Osadía? ¿Qué tal esos días ya que estás por acá? Sí, ya nos hemos presentado, en verdad, estoy muy feliz, contentísima. Los muchachos, los músicos, los socios son muy buenas personas, en verdad, estoy muy agradecida con ellos y bueno, y también ya estoy viviendo aquí en Juliaca. ¿Ya te acostumbraste a la altura? Sí, ya. Ah, tú eres de Estoy Apurímac, con ¿no? Polito. Sí, soy de Apurímac, pero no hace tanto frío como aquí. Ay. ¿Y qué tal la altura te lleva bien? Sí, al comienzo sí me chocó un poco, pero ya me estoy acostumbrando ya. Voy a conversar por acá con el hombre para que me cuente un poquito cómo te portas. Ven acá, papá, bienvenido a Purito Perú. Don Eduardo, buenas tardes. Gracias por la entrevista, ¿no? ¿Cómo se porta acá nuestra flamante jale? Bueno, recién la estamos conociendo, ya está una semana con nosotros. Sí, buena chica, tranquila. Hay muy buenas expectativas porque aparte también tiene una bonita voz, ¿no? Sí, en las redes más bien está todo positivo. La gente, nuestras fans, todos la acogen. Sí, bien. O sea que tenemos por acá para largo con Pura Osadía, con nuestra Mari, con nuestra Giselita, bueno, también con Tobías, ¿no? Así es, don Eduardo. Sí, ahí vamos a ir trabajando. Esta semana tenemos un viaje largo hacia Buenos Aires, Van a estar de Argentina. gira por Argentina, ¿no? Sí, en Argentina estamos esta semana. ¿Cuándo están partiendo? El día de mañana a las 10 de la noche nos vamos. ¿Tienen todo el fin de semana de chamba por allá? Sí, todo. Ahí vamos a conversar ahora con Toby. Pasa por acá, por favor, Mari. ¿Qué tal con Pura Osadía? Bueno, sí, feliz y contento estamos trabajando aquí. Siempre somos unidos y eso es lo más importante. ¿Madre joven? Madre joven, claro, sí. ¿Qué tal? Es ese tema es de la vida real, ¿no? Para todas las madres jóvenes y para todas las mamitas trabajadoras. Que no se acaba la vida, pues, cuando de repente uno pierde la pareja y puede seguir adelante con su propia vida, ¿no? Con sus hijos y todo lo demás. Claro, sí. Y esa canción es para todas ellas. De todas las canciones que interpretas en Pura Osadía, ¿cuál es el que más te gusta? Bueno, todos me Pero gusta. siempre hay una preferida en la casita que estás. Yo te veo a veces en el no. Face que estás transmitiendo, pues, ahí te puedes cantar alguno. Me gustan todos, de verdad. Muy sola, contigo para siempre, madre joven, todos. No me dejes, la última, nuestra primicia, también me gusta mucho. Está bonito, sí. ¿no? Están bonitos los Sí, temas, claro. está bonito la interpretación, además, Sí. dicho sea de paso. ¿Y qué Sí. proyecto más viene, ñaña? Ese viaje a Argentina, ¿cómo lo tomas, a ver? Yo sé que viaja a cada rato por todos lados, ¿ah? Bueno, sí, gracias a Dios, sí, el trabajo nos va muy bien y siempre, ¿no? Nuestra música es aceptada por el público
y nosotros muy felices y esa contentos. Es una bendición, ¿no? Claro, que la sí, gente es una aprecie bendición. y valore todo lo que hacemos Sí. en el caso de usted, la música. Claro, último, esta semana estamos viajando para Argentina y la verdad muy feliz y contenta también. Quien me ha contado también que está súper feliz es aquel hombre porque se va a encontrar con unas argentinas amigas. Esto me han dicho, yo no sé, me dice, oye, escucha, el hombre, el mismo es, dice. Bueno, Eduardito, muy buenas tardes, muy contento de esta entrevista. Pues como le dices, no, pero soy bien tímido. No, ven acá, vamos a aclarar. A mí me han dicho que tú dices que eres tímido, pero en realidad todos saben que eres temido. Todos dicen. ¿Qué tal esta No, gira sí, por tranquilo. Argentina? Bueno, hay bastante expectativa, ya, bueno, ya es la tercera vez que lo llegamos, Ujú. sí, ¿no? La tercera vez y pues ya creo que el público nos recibe de la mejor manera, tenemos muchos seguidores y nos va bien, ¿no? Es lo bueno. ¿Y tus amigas, las gauchas, qué tal? ¿Están esperando allá? Sí, son pues fanáticas, amigas, Me va a ¿no? caer Pues. palo, creo, ¿no? No, son amigas, ¿no? Pues, seguidoras de la Hay agrupación. muchos seguidores, muchos fans por allá, ¿no? Sí, pues hay ¿Qué bastante. ciudades van a estar en Argentina? Vamos a estar en Buenos Aires mismo, ¿no? En Buenos Aires mismo, en Mar del Plata. Ujú. Y solamente Fin un de día. semana. Sí, fin de semana, ¿no? Y de ahí se regresan para acá, ¿y qué más viene ahora? Ya nos vamos a Bolivia, pues. Allá en Bolivia, ¿qué fechas van a estar por Bolivia, más o menos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Trajo? 17, 18. 17, 18, por ahí están yendo para Bolivia. Sí. Hoy vamos con música, ¿qué te parece? Preséntame una canción de nuestra pura osadía. ¿Qué temita sería? Muy sola, la canción para todas las personas solitarias. Bueno, hay una cosa cierta también. La soledad es parte de nuestra vida. Solos hemos venido, solos nos vamos. Bueno, pero en este mundo necesitamos una compañía y nos sentimos muy solos y por eso esta canción para todos los solitarios.